Quiero saludar a todos los que nos acompañan hoy en la transmisión de este mensaje que vamos a estar compartiendo. Especialmente quiero saludar a todos por el Día del Padre, desearles las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios en esta tarea que tenemos como papás con nuestros hijos, de criarlos en la instrucción y en la amonestación del Señor. Estamos hablando acerca del profeta Elías y hemos visto el domingo pasado cómo tuvieron que enfrentar la purificación de la fe por medio de la prueba, la muerte del hijo de la viuda, que fue resucitado y se lo trajo y se lo dio a su madre. Hoy vamos a ver otro aspecto que también creo que Dios va a hablar a nuestra vida, va a tocar nuestros corazones, porque vamos a estar hablando del siervo y la depresión, o la depresión del siervo, que cómo uno puede enfrentar situaciones en el ministerio que pueden llevarnos a la depresión. Y estaba leyendo una estadística en el mundo, se calcula que hay en el mundo unas 300 millones de personas que sufren de depresión. Y yo creo que después del coronavirus, lo que estamos enfrentando, va a duplicarse este número. La depresión es algo que llega a nuestras vidas. Y también al siervo le va a tocar enfrentar esta situación. Pero vamos a ver un poquito, para hacer un desarrollo, la poderosa victoria del Señor sobre Baal a través de Elías. La poderosa victoria del Señor sobre Baal a través de Elías lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36. Vamos a ver, no vamos a ver toda la historia, pero Dios va a confrontar a Baal a través de Elías. A los profetas de Baal y van a estar desde la mañana hasta el mediodía, a las 3 de la tarde, y no pasaba nada, no descendía fuego sobre el sacrificio. Entonces dice en el versículo 36 del capítulo 18, sucedió que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que has hecho todas estas cosas por palabra tuya. Y esta manifestación que el profeta pide a Dios es para que vean que el único Dios en Israel es Jehová, el Señor, y que Él es el profeta confirmado de Dios. Ahora dice el versículo 37, respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Ahora, qué desafío impresionante por medio de un sacrificio. A Baal lo va a desafiar en su propia especialidad, que era justamente manejar las fuerzas de la naturaleza. Baal era el dios de la naturaleza, el dios que podía hacer caer fuego, se supone. Sin embargo, cuando se hizo el sacrificio, Baal no respondió, porque no existe, porque estaban creyendo en algo falso y habían dejado al Dios verdadero. Ahora, desciende fuego, consume el holocausto y aún lame el agua que había sobre el sacrificio, todo el agua que habían echado, y ellos terminan postrándose sobre su rostro, el pueblo. Allí estaba el rey Acab, allí estaba el pueblo y el profeta desafiando a Baal y a sus profetas, y así fueron vencidos. En versículo 40 dice, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos.
Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente de Cisón y allí los degolló. Todos los profetas de Baal fueron degollados con la espada por Elías. Qué tremendo cuadro, qué tremenda victoria. La sangre de los falsos profetas de Baal corrieron por las aguas del arroyo del río Cisón. Y allí, en esa victoria, donde el pueblo reconoce que Jehová, el Señor, es Dios, uno podría decir, qué maravilla, ¿no? Qué victoria poderosa de parte del profeta. Y terminó degollando a los falsos profetas de Baal. Ahora, vamos a ver que también el rey Acab va a responder ahora a las palabras de Elías, porque sabemos que el profeta lo confrontó hacía 3 años y medio antes. Ellos experimentaron 3 años y medio de sequía, ni rocío. Vamos a desafiar a la Pachamama. A ver, no sale nada. Estamos allí viendo ese desafío, cómo Elías vence a Baal, a los profetas, y los va a degollar en el río Cisón. La sangre de esos falsos profetas va a correr sobre el río. Ahora el pueblo va a reconocer que Jehová el Señor es Dios, pero también vamos a ver que el rey Acab va a responder a las palabras del profeta. Cuando antes lo buscaban para asesinarle, cuando lo encontraron, le dijeron al profeta, tú eres el que trastorna a Israel. Pero ahora vamos a ver que hay una respuesta de parte del rey. Dice versículo 42. Vamos a leer el 41. Y Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha agua, de mucha lluvia. Ahora, después de la victoria sobre la idolatría, hay una palabra de Elías al rey, sube, come y bebe. ¿Por qué? Porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Me impacta este versículo porque esta lluvia que Elías escucha es por medio de la fe. Sabe que Dios va a traer la lluvia nuevamente, porque el propósito de la sequía ya ha cumplido su objetivo, que era llamar la atención del rey, del pueblo, y volver a poner a Dios donde debería estar. Y entonces aquí hay una palabra para el rey, y dice allí el versículo 42, Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Vamos a ver que Acab dice comió, Acab subió a comer y a beber. Está ahora obedeciendo y respondiendo a la voz del profeta. Después de semejante batalla espiritual y victoria espiritual de parte del Señor, de Jehová, sobre Baal, degollando a los profetas de Baal, uno dice, ya he cumplido, ya he llegado, ya he alcanzado esa meta que Elías tenía en su corazón. Ahora dice, versículo 43, y dijo a su criado, sube hacia el mar. Y él subió, miró y dijo, no hay nada. Y Elías dijo 7 veces, vuelve a mirar. Miraba a ver si aparecía en el mar Mediterráneo alguna pequeña nube que indicara que la lluvia venía. Ahora, cuando él habla con el rey por medio de la fe, él le dice al rey, en el versículo 41, come y bebe porque se oye el estruendo de mucha lluvia. En otras palabras, rey, relájate, disfruta, porque se terminó el juicio y la lluvia viene. Viene la abundancia, viene la bendición. ¿Por qué? Porque la nación ha reconocido al Dios que debía tener siempre, el Dios de Israel, Jehová, el Señor, el Todopoderoso.
Ahora, las bendiciones vienen cuando uno quiebra su orgullo, se humilla delante de la presencia de Dios y Dios comienza después a derramar sus bendiciones. Y el juicio termina con el arrepentimiento. Dice versículo 44, sucedió que a la séptima vez él dijo, he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar, y dijo, sube, y dijo a Acab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Él tenía que atravesar el valle y la lluvia, si él no se apuraba, lo iba a dejar empantanado y no iba a poder volver allí a Samaria, ¿no? Entonces le dice, adelantado, ¿no? El profeta me impresiona porque le dice, escucho la lluvia que viene, desciende, le dice al rey, para que pueda entender y creer ese corazón duro, idólatra de ese rey, poder ganarlo para que la nación vuelva a él como líder a encaminar a su pueblo. Dice, versículo 45, y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Así que le hizo caso al profeta. Comió, bebió, disfrutó, y ahí le dice, andate, porque viene el agua. Dice que él montó su carro y se fue a Jezreel. Ahora hay una cosa interesante en el versículo 46. Después de que la lluvia va a volver, dice el versículo 46, y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos. Los lomos es la cintura, en el aspecto bíblico, es la cintura. Ellos tenían una túnica, o sea que se la ajustó bien, se preparó y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Esto que parece y pasa desapercibido es una intervención también divina. ¿Por qué? Porque Elías no era maratonista, no era keniata. Pero acá nos dice la palabra que la mano del Señor estaba sobre Elías. Y tal fue la fuerza y la capacidad que le dio al profeta también para manifestar la victoria, y es como celebrar algo, que Elías tuvo que correr una maratón. Ahora, cuando estudiamos la distancia que hay entre el Monte Carmelo y Jezreel, hay una diferencia y hay una distancia de 39 kilómetros. Casi era una maratón de 42 kilómetros. Ahora fíjense lo extraordinario del pasaje, porque dice, la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó, se ató la cintura a sus lomos, bien la túnica, corrió delante de Acab hasta Jezreel, corriendo casi 40 kilómetros delante del carro de el rey Acab. Una corrida de victoria, una corrida también milagrosa, porque saben que un maratonista, estos keniatas, pueden como promedio en los 42K, pueden hacer un promedio de 21.47 kilómetros por hora. Esa es la velocidad que alcanza un maratonista profesional keniata. 21.47 de velocidad, casi 22 kilómetros. Imagínense que Elías fue más rápido que el keniata y pudo correr delante del carro, del caballo, y ir adelante y llegar a los 39 kilómetros corriendo delante del rey. Es un cuadro de victoria, es un cuadro de bendición. Y Elías realmente estaba pensando en su corazón que ya había cumplido la misión. Y fue una victoria luchada y de mucho tiempo, porque él tuvo que esperar 3 años y medio para ver un resultado. Ahora, vamos a ver que después de todas estas cosas extraordinarias que estamos compartiendo a través del profeta Elías,
la poderosa victoria del Señor sobre Baal a través del profeta Elías. Ahora el profeta Elías va a caer en depresión. Ustedes dicen, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que un hombre poderoso como Elías, de lo que hemos leído y estudiado, un hombre que podía resucitar un muerto, como el hijo de la viuda, que podía comer en forma sobrenatural, donde la harina nunca cesó y el aceite tampoco, por mucho tiempo, donde Dios lo preservó por 3 años y medio de que nunca el rey Acab y Jezabel pudieran echarle mano. Siempre lo protegió, siempre le proveyó, y él cumplió como siervo de Dios su misión y su función. Pero algo va a pasar, porque el profeta Elías va a caer en depresión. Y vamos a hablar un poco también de esto, allí en el capítulo 19, qué va a provocar la depresión en el profeta. Vamos a ver el versículo 1, dice, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. O sea que Acab estaba impresionado, impactado por el obrar de Dios y el profeta Elías. Ahora, estaba todo bien, pero el tema es, faltaba la que manejaba el reino, que no era Acab. Acab era un simple títere de la mujer que era Jezabel. Y en el versículo 2 dice, entonces Jezabel envió un mensaje, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no te he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Lo vuelvo a leer. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías. Le mandó justo un mensajero en forma personal diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Esas fueron las palabras de Jezabel. Ese fue el mensajero que llegó hasta la persona de Elías. Y en otras palabras le dijo, mañana vos vas a terminar muerto como todos los profetas de Baal que has degollado. Que ella venía de los sidonios, de donde él era su ídolo. Él, ¿se acuerdan que ella alimentaba a los profetas de Baal y Acera, 850 cada día a la mesa de Jezabel? Ahora, tremendo, ¿no? Porque dice que hay una amenaza al profeta. Y esto fue un impacto grande sobre el profeta Elías, porque dice en el versículo 3, tuvo miedo, tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá, dejando allí su criado. Lo primero que vemos en el profeta es que él va a experimentar un sentimiento que todos nosotros podemos llegar a tener, que es que el miedo, ¿no? Y justamente fue lo primero que él sintió ante la amenaza de esta mujer que recordemos, por supuesto, que ya había matado a muchos profetas de Jehová. Era una asesina, era un instrumento diabólico y era real la amenaza. Pero nos sorprende por qué le afecta tanto al profeta, porque dice, tuvo miedo. ¿Y el miedo a qué nos lleva? El miedo nos lleva a un segundo paso, a huir para salvar su vida. Ya él no está descansando en la protección divina. El miedo le ha robado su confianza y su fe en Dios, con el cual él ha caminado cada día
diariamente en una comunión, en un amor y en una fe preciosa. Y él no falló en el ministerio y en todo lo que Dios le encomendó. Él fue fiel. Ahora, puede haber un momento, algo que llega a nuestra vida, una noticia que nos provoque ese temor. Y el temor es la pérdida de confianza, la pérdida de fe y comenzar a dar pasos para esa depresión que comenzó a afectarle al profeta. ¿Y saben qué? Amigos, hermanos, familiares, los siervos de Dios, me incluyo, sufrimos de grandes tristezas, grandes desilusiones, grandes pérdidas, depresión, y hay pastores, colegas, siervos que se han quitado la vida. ¿Hasta qué punto puede llegar la depresión a manejar nuestra vida? En el momento que por alguna razón perdemos esa confianza en Dios y el temor y el miedo comienza a invadir nuestro corazón, comenzamos a caer en una tremenda depresión. No vemos a Elías que él se postre, que él ore, que él diga, Señor, tú puedes protegerme de la mano de Jezabel, sino que hay algo que disparó en el profeta esta depresión. Y si ustedes me preguntasen qué es lo que puede haber afectado tanto al profeta después de tremenda victoria, de tremendo desafío en forma pública, porque esto se hizo públicamente en Israel, se hizo en el Carmelo, se hizo contra Baal. ¿Y quién ganó? Ganó Jehová. ¿Y quién se levantó victorioso? ¿Quién se humilló el pueblo? Delante de Jehová el Señor. ¿Y por qué la voz de una mujer, Jezabel, puede haberle afectado tanto al profeta? En lo personal, creo que hay un tema básicamente de que el deseo del profeta Elías era ganar el corazón del rey Acab, de que él iba a responder, de que él se iba a arrepentir y de que él iba a ser un hombre que iba a guiar a la nación en los caminos del Señor. Yo creo que cuando él, después de todo lo que Dios pudo hacer a través de su mano, no vio el resultado esperado, en forma personal, porque delante de Dios él fue fiel. Pero a veces nosotros como hombres tenemos metas, tenemos objetivos, tenemos sueños y cuando no se cumplen, ahí es donde viene la frustración y ahí es donde viene el temor y ahí es donde puede afectar a también atacarnos la depresión como siervos de Dios. Y es algo que muchas veces no se habla, pero que es muy común en los pastores, en los ancianos, en los hombres que están en la obra. Aquí vemos un profeta que va a caer en esto. ¿Por qué podemos decir depresión? Primero, tuvo temor. Segundo, huyó para salvar su vida. Y otra cosa, otra marca de la depresión, el tercer paso es dejó, dice el versículo 3, dejó allí a su criado. O sea, se va a separar de su compañero asistente de ministerio. Es como que un pastor deja al copastor y dice, te dejo en tu casa y hace tu vida. Él está abandonando lo que era la batalla, lo que era el ministerio. Él está desanimado, frustrado por no haber alcanzado su objetivo personal. Y está dejando a su compañero de milicia, de guerra espiritual, lo está dejando allí en su casa. Se queda solo.
Otra de las cosas que provoca la depresión es el miedo, es el huir de responsabilidades y es alejarse de personas con las cuales éramos cercanas. Y uno se va quedando solo, se va aislando y eso es peligroso. Pierde el contacto porque él ya no quiere avanzar, no quiere seguir. Según el aspecto de Elías, no se cumplió el propósito que él tenía en su corazón, que era ganar el corazón del rey Acab. Y se dio cuenta por el resultado cuando Jezabel se entera y la amenaza llega sobre su vida. Tenemos que tener a veces cuidado con las metas, con los anhelos y los sueños personales. No son los sueños y los deseos de Dios para nuestra vida. Y a veces no se van a cumplir. Y a veces aparentemente lo vemos nosotros como un fracaso a lo que estamos haciendo. Y ahí podemos caer en ese aspecto, en la depresión, en el desánimo primero y empezar a deprimirnos. Vamos a ver otros pasos que dio el profeta. Dejó a su compañero en ministerio, se separó, se quedó solo, pero después dice el versículo 4, anduvo por el desierto un día de camino. Se fue a un lugar donde ya no podía ver a nadie. Completamente su desierto, el desierto de Judá, el desierto donde caminó el Señor y fue tentado. Es el mismo lugar. Donde estuvo Elías, estaría el Señor años después. Pero el desierto puede cumplir muchos propósitos. Pero en el caso de Elías es huir para aislarse, para abandonar el ministerio, para colgar como profeta, dejar su ministerio, dejar de seguir y servir a Dios. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se cumplen los propósitos personales. Y se hace mucho énfasis al éxito en los ministerios, al número. Es impresionante, ¿no? Cuando yo me encuentro con otro siervo, ¿y cómo anda? ¿Cómo anda tu iglesia? ¿Cuántos son? Somos 20. Ah, qué lástima, ¿no? Si no tengo y pudiera decir, sí, somos 2000 en la iglesia. Oh, qué bueno, es un gran siervo, ¿no? El resultado. Y muchas veces, inconscientemente, se nos impulsa al éxito por medio de números, por medio de cosas aparentemente grandes y no de gestos de fidelidad que Dios tiene, un plan y un propósito especial para cada uno y que Dios va a probar muchas veces nuestra fidelidad, no permitiendo a veces que tengamos el resultado que nosotros queremos. Nosotros comenzamos, yo les contaba en el año 2000 aquí en la iglesia, para comenzar una iglesia. Venía con todas las carpetas de Lima, es una forma de decir, con toda la experiencia de otra iglesia, y vine pensando que iba a ser un éxito. Y comenzamos a testificar, a hacer actividades. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, 6 meses, 7 meses. Y no había ninguna respuesta. Me gustó el pasaje del versículo, vamos a ver allí, el versículo 43 del capítulo 18. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo, no hay nada. Y Elías dijo, 7 veces, vuelve a mirar. A veces la nube no se ve en la primera observación, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la sexta. En la séptima, que es el número divino, viene la nube, viene la respuesta, viene la bendición. Y muchas veces el hecho de no tener las metas cumplidas en el tiempo establecido por nosotros nos lleva a desprendernos de Dios, a que nos invada la frustración y abandonar el camino, abandonar el ministerio. Yo podría decirles
hermanos, yo estudié en un instituto bíblico, 4 años. Cuando estaba en cuarto, éramos un grupo de los 12, parecíamos los 12 discípulos. Y teníamos en ese momento un profesor que yo amo y admiro, se llama Don Fanning. Imagínense 4 años de estudiar la Biblia, estar ahí internado de lunes a viernes, Biblia, Biblia, Dios, una cosa, éramos una llamarada, un fuego en el corazón y lleno de sueños. Cuando nos reunió el profesor Don, nos dijo, yo quiero decirles algo a ustedes, mis alumnos. Y estábamos allí escuchando al maestro y dijo, muy poco de ustedes, muy pocos van a llegar a cumplir sus sueños y planes y propósitos que tienen para Dios. Muchos quedarán en el camino. Cuando yo escuché esas palabras, yo decía, este hombre sabrá mucho, parece que está equivocado, ¿no? Me sentía como Pedro, yo no te negaré, yo iré a la cruz, yo daré mi vida por ti, Señor. ¿Se acuerdan? Y el Señor le dijo, Pedro, esta misma noche me negarás 3 veces que me conoces. Pedro estaba en su carne, seguro, en su orgullo, en su estado presente. No podía ver la adversidad, no podía ver el camino y lo duro que es, las situaciones que vamos a tener que enfrentar. Y cuando a veces nos juntábamos en una conferencia misionera, nos contaban y decía, ¿te acordás de nuestro compañero? Sí, ya ha dejado el camino, ha caído, ha fallado, ya no está más. Y muchos alumnos, exalumnos del instituto donde yo he asistido, están perdidos, están en el mundo. Y este gran maestro nos decía, Don Fanning, yo creo que a veces no se prepara a las personas para el fracaso, para el error, para la caída, solo se prepara para el éxito. Entonces cuando uno falla, cuando uno tropieza, cuando uno cae, ya no se levanta más, ya no quiere seguir, ya quiere abandonar todo. Y pensar que la vida cristiana no son solo victorias, sino también hay batallas que uno pierde, hay derrotas, hay caídas, hay heridas, hay situaciones que te dejan tirado en una cama, que muchas veces te cuesta querer seguir adelante en el ministerio. Y verdaderamente cuando empecé a transitar en el ministerio, me acordaba de las palabras de Don tan sabias. Y yo digo, ojalá que Dios en su gracia nos ayude a seguir fieles a pesar de situaciones, a pesar de tropiezos, de no alcanzar los sueños que uno tiene. Y tal vez es lo que enfrentó Elías. Por eso me encanta porque la palabra de Dios nos muestra a los hombres como son. No son próceres que son perfectos. Son personas, como dice en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Les quiero mostrar este pasaje porque es muy grafica lo que estoy hablando en cuanto a la depresión, en cuanto a los problemas, las luchas, las frustraciones. Santiago capítulo 5, dice versículo 16, por tanto confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre sujeto de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Nos dice el versículo 17 que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Los siervos no son superhéroes, no son indestructibles, no son impecables, no son, a veces nosotros lo podemos poner en una posición
Pero Dios se encarga de mostrar que hay debilidades, que hay desánimo, que hay depresión, que hay muerte, lamentablemente, y suicidio en ministerios. ¿Por qué? Porque por alguna razón la mente ha perdido toda esperanza, toda confianza, se ha abandonado al Señor y uno puede caer en cualquier cosa que el mundo nos puede arrastrar. No hay pecado que un cristiano apartado no pueda caer. Y el suicidio es uno de ellos. Y realmente es así, mis amados hermanos, cuando estudiábamos con don Fanny, él nos decía, uno puede en el ministerio llegar a pensar de esa forma. Y vamos a ver, volviendo a Elías, capítulo 19, que Elías realmente estaba en ese proceso de una depresión. Dejó al criado, versículo 14, anduvo por el desierto de un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro. Y miren lo que dice, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. En otras palabras, soy un fracasado. No pude lograr el objetivo de mi vida, que era ganar el corazón del rey. Y me siento frustrado, fracasado. Por lo tanto, yo te pido que me quites la vida. No quiero vivir más. Ya no tengo un propósito. Qué bárbaro, ¿no? Y eso me encanta porque Dios muestra a los hombres cómo son. Con sus virtudes, con sus victorias, pero también con sus debilidades, con sus fracasos, con sus pecados. Y eso somos siervos semejantes. Esa palabra semejantes es de igual naturaleza que Elías, de sentimientos iguales, de afectos semejantes. No somos superhéroes. Mientras estamos conectados a la vid, el fruto va a venir, la abundancia va a venir, las pruebas se van a superar, pero en el momento que uno por alguna razón siente frustración y piensa que es un derrotado, empieza a dejar a las cosas de Dios y al Dios de las cosas, empieza uno a caer mal y empieza a alejarse del camino del Señor. Pidió morir y dijo, baste ya, Señor, toma mi vida. ¿Por qué? Porque yo no soy mejor que mi padre. No he podido cumplir mi propósito de ganar el corazón del rey. Por lo tanto, ya, ¿para qué voy a seguir? Fracasé, Dios. Quítame la vida, llévame con vos. No quiero estar más acá. Y si somos honestos, y hay otros siervos que me están viendo, escuchando, tal vez en algún momento algo así se nos pasó por la mente. Dejá, abandoná, tirá todo. Dejá a tu siervo, dedícate a otra cosa. Esto no es para vos. Y es la voz de Satanás también. Es la voz propia, pero el diablo susurrando al oído, debes abandonar, debes dejar, debes bajar los brazos. Tú eres un fracaso, no sirves para nada. Tremenda la voz del diablo. Tremendo el ataque del enemigo. Y Elías lo sufrió, lo sintió. Se fue a un desierto, se aisló y dice el versículo 5, y acostándose bajo el enebro se durmió. Otra de las cosas y síntomas de la depresión es que uno quiere acostarse en la cama y dormir y no pensar ya más en nada, ni comer. Él no comió, no bebió, simplemente se acostó para morir en un desierto. Ahí no había nada. Y saben una cosa, a no ser por la intervención y el amor de nuestro Dios, la vida del profeta grande y poderoso que hemos visto en los capítulos anteriores hubiera terminado de una manera triste y trágica, a no ser que nuestro Dios, que es nuestro pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es el que pastorea nuestras vidas cuando todos nos han dejado, nos han abandonado y parece que no hay ningún sentir la mano
preciosa, amorosa, la misericordia, el cariño, el afecto de nuestro Padre Pastor Dios. Yo lo he experimentado en la soledad, cuando uno no quiere seguir, no quiere avanzar. ¿Cuántas veces no nos sentimos como Elías? Y por eso es tan linda la palabra, porque no te pinta algo que no es verdad, no te pinta algo que es real, sino con todos los matices, con todos los aspectos, con las victorias, con las derrotas, con los desánimos, la depresión, los pecados, la falla, la debilidad. Está todo. Pero no terminó así la historia. ¿Saben por qué? Porque Dios va a intervenir por medio de un ángel para rescatar a su siervo. Que está el pastor, que es el Jesús, que es Dios el Padre. El pastor no nos va a abandonar. El pastor nos va a venir a buscar. Y estas palabras quiero que puedan llegar a nuestro corazón. Porque tal vez yo no sé lo que estás enfrentando en este momento. Pero tal vez te sientes como Elías. Tal vez has dejado el camino. Te has frustrado y has abandonado. Pero mira lo que dice. Versículo a los hermanos, está tirado, abandonado. Pero ¿sabes qué? Dios no abandona. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, dice la palabra de Dios. Y eso es magnífico. Nuestro Dios es el único perfecto, poderoso. Nosotros somos siervos débiles, que tenemos defectos, fallas, pero a pesar de todo, Dios nos utiliza. Y no somos descartables, como para algunos los ministerios lo son. ¿Saben? Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. ¿Y qué hace? Manda al ángel. ¿Qué hace el ángel? Lo toca. Y mira lo que dice. Lo tocó y le dijo, levántate, come. Dos cosas. Primero, ¿cómo está el siervo? Postrado, tirado, deprimido. ¿Qué necesita una persona escuchar? Levántate, levántate. Si tú estás como Elías en este momento, frustrado, deprimido, allí tirado en una cama por cualquier circunstancia, por cualquier situación, Dios te dice en esta noche, levántate, levántate. Vamos a la acción, vamos a enfrentar lo que venga con la presencia de Dios, con el poder de Dios, con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. Levántate. En segundo lugar, come. Es un proceso la depresión porque uno se acuesta a dormir y no quiere comer y se va debilitando la mente, el cuerpo y empieza a perder peso y ya no se quiere levantar más y a veces uno está semanas tirado sin querer ni siquiera probar un bocado. Es tremenda la depresión. Pero ¿saben qué? Dios dice esta noche, levántate. Come. Come una comida física, pero también come tu comida espiritual, que te hizo ser el profeta poderoso que tú eras hasta ayer. Tú eras el que desafiaba al rey. Tú eras el que desafiaba al pueblo. Tú eres mi siervo, que yo te ungí, te di poder para correr casi 40 kilómetros delante de un carro del rey y el caballo y ganarle y llegar a Jezreel. No te frustres porque tal vez tu propósito, tus planes no se han cumplido. Tú sigues siendo mi siervo y yo te sigo amando y tengo un propósito y un plan para ti. Mi hermano, mi amigo, dice, levántate, come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes, una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. Todavía no está convencido, todavía no está creyendo que él puede ser un hombre poderoso en las manos de Dios.
que los propósitos de Dios para Elías todavía no se han cumplido, que tal vez uno puso todo, hizo todo lo que tenía que hacer y aún a pesar de hacer todo por personas, no vamos a encontrar y lograr resultados. Y esa es la frustración. Y eso es lo que nos impacta. Y eso es lo que nos hace pensar que somos fracasados, que no servimos, que no somos grandes hombres o grandes mujeres, porque no tenemos grandes números, grandes edificios. Cuando el Señor lo llevaron los discípulos al templo, le mostraron los edificios del templo. Ese templo había sido hecho por el gran rey Herodes, el constructor. 46 años tardó para hacerse ese templo. Y le dijeron, Señor, mira los edificios, mira qué grandes estos edificios, ¿saben? Quiero decirles algo, estos edificios no quedará piedra sobre piedra. Todo esto será quemado, todo esto se quedará. Y a veces nosotros pensamos que el éxito está en el tamaño de un templo, en el número de sus asistentes. Pero estamos muy equivocados, porque cada pueblo, cada lugar es totalmente distinto. Y que queremos impresionar, impactar a las personas y no agradar y servir a nuestro Dios. Dice la palabra que si uno da un vaso de agua fresca en mi nombre, recibirá recompensa. Da lo mejor al maestro, dale todo lo que tengas, pero no te compares, no compitas, no miras a la obra del otro a ver cómo va, porque vas a caer en la envidia, en el desánimo y en la depresión. Yo no compito con nadie ni contra nadie, solamente trato de hacer algo para aquel Cristo Jesús que dio su vida por mí en la cruz, que dejó la gloria, que dejó las riquezas, siendo rico se hizo pobre, se humilló como un cruel criminal, ocupó mi lugar en la cruz. Y como dice Pablo, soy deudor. Simplemente eso es lo que me mueve, es lo que me motiva. No sé si mi obra será tan grande o no, eso lo dirá el Señor cuando estemos frente a su presencia en el tribunal de Cristo. Ahí la obra será probada, parte será quemada, y lo que sobreviva, lo que quede, lo que pueda estar permanente allí, recibirá recompensa, recibirá la recompensa y la gloria de Dios. Ahora dice el versículo 7. Dios no nos va a abandonar porque la primera vez no respondamos al hecho de querer volvernos a poner en la acción. Dios va a insistir. Nosotros a veces hablamos con alguien y le decimos las cosas y dice, más vale que responda. Y si no, nunca más le hablo, que se muera. Qué bárbaro, ¿no? Y si no cambia, que se embrome. Ahora, Dios no es así, ¿eh? Dios es un Dios paciente, es un Dios misericordioso, es un Dios que te despierta una y otra vez y te dice, levántate, te dice, come, porque yo tengo un plan, porque tengo un propósito. Versículo 7, 19:7. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come. Ahora hay una palabra más que le va a decir, porque es muy largo el camino para ti. ¿Sabe lo que le dice al profeta Elías? Primero ponete de pie. Come porque necesitas fuerza física y espiritual. Come la palabra, vuelve a leer, vuelve en comunión, pídele perdón, confiesa tu pecado, ponte de pie. ¿Por qué? Porque yo tengo, dice, un largo camino para ti. Elías, no has cumplido todo el plan por lo cual yo te levanté, te di vida y te puse en Israel. Estás con el peor de los reyes de la nación de Israel, de la tribu del norte. Yo ya sabía que él no iba a responder. ¿Por qué te frustras? ¿Por qué quieres dejar y abandonarlo todo? Yo tengo todavía un camino largo para ti. Y eso habla de propósito. Y este maestro que teníamos en Monte, don Faninel, nos hablaba de que Dios tiene un plan A
para cada una que Él trazó. Pero si fallamos, fracasamos y no alcanzamos, hay un plan B. Y si no hay un plan C, y si no hay un plan D, Dios tiene un plan especial para tu vida. Y siempre un plan B, siguiendo a Dios, es mejor que el plan A que el diablo te quiera mostrar en este mundo. Y que tú puedas entender que si tienes vida, que si tienes salud, que si eres salvo, que si tienes una Biblia, que si conoces a Cristo, si Él es tu Salvador, Él no te salvó para que respires y estés esperando la venida sin hacer nada. Estamos con un propósito. Porque se come porque es muy largo el camino para ti. ¡Ja! Qué lindo, ¿no? Uno necesita primero que lo toquen, que lo amen y que le digan levántate, que te den un plato de comida, pero también te den un propósito por lo cual poner ese cuerpo en movimiento, levantarte de esa cama con una razón para vivir. Y un creyente, un cristiano tiene una razón por la cual vivir, para lo cual servir a los planes y propósitos de un Dios eterno que no me necesita, pero que me quiere usar. Él podría usar como usó el ángel que lo tocó para haber mandado al ángel a que hable con Acab. Pero no lo hizo. Dios quiere usar a sus siervos de carne y hueso, con sentimientos y afectos semejantes a las nuestras, de igual naturaleza. Con debilidades y defectos no existe el siervo perfecto. El único es Jesucristo, el siervo perfecto. Pero nosotros, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras fallas, hermano, Dios ha escogido estos vasos de barro para cumplir y llevar a cabo su obra eterna. Tú me dices, ¿lo entiendes, Luis? No, no lo entiendo, pero lo creo, lo entiendo por la palabra y tratamos de hacer algo en gratitud a todo lo que Él nos ha dado, mi hermano, mi amigo. Versículo 8. Se levantó pues, amén, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El siervo, para restaurar su vida, tendrá que tener un encuentro nuevamente personal con su Dios, para aclarar su mente y su corazón. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y él tuvo la fuerza para caminar 40 días, 40 noches, como el Señor estuvo en el desierto de Judea, allí para ser tentado por el diablo, 40 días y 40 noches. ¿Y qué nos dice el Señor para terminar? Jeremías, te quiero regalar este versículo. Versículo 11. Mirá lo que dice el Señor. Se lo dice a las tribus del sur, a Judá y Benjamín, que habían dejado después, posteriormente, al Señor. En el 586 iban a ser llevados cautivos por el rey Nabucodonosor a Babilonia. Y la ciudad se sería. Y fue una disciplina hacia su pueblo que había abandonado al Señor. Pero mira lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os expulsé, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al desierto. ¡Qué promesa! Dios es un Dios que perdona, es un Dios que restaura, mi hermano.
es el mismo Dios. El Dios que juzga, disciplina, perdona, y el Dios que restaura. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Le dijo a Elías, ponete de pie, comé, y tienes un largo camino para recorrer. Ve y encuéntrate con Dios en el monte Horeb, y allí volveré a ordenar tu mente, tu corazón, tu ministerio, y volverás a cumplir el propósito por el cual yo te he enviado. Que Dios bendiga este mensaje, mis hermanos, mis amigos, familiares. Que Dios es un Dios que nos ama profundamente. Que podemos aprender de Elías que no todo es poder, éxito, espectacularidad y número, y que en las cenizas, y que en los fracasos, y que en las derrotas, uno con la fuerza y el poder de Dios en la humillación, podemos volver a ponernos de pie. El Señor nos dice, levántate, come y comienza a andar, porque yo tengo un plan para tu vida. Dios les bendiga y los espero, si Dios quiere, el próximo domingo.